Y hemos estado hablando acerca del servicio a Dios desde un principio, con esa palabra que el Señor nos reveló al principio del año. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. La ventaja con nosotros es que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo. Jesús no fue así. Él se entrega como sacrificio vivo, pero fue crucificado. A nosotros no nos corresponde ser crucificados, gracias a Dios. Si no, en esta semana, ¿cómo estaríamos, hermano? Si usted supiera que el viernes lo van a crucificar, ¿usted qué estaría haciendo ahorita, hermano? Corriendo lo más lejos que pueda, ¿sí o no? Así sea por el hueco, escapándose por donde sea. Dios mío, escondido debajo de la cama estaría uno llorando. Quién sabe cuántas cosas. Pero Jesús, aún en la semana en la que sabía que iba a morir, ¿qué estaba haciendo? Predicando, enseñando, orando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26. Busque ese texto y vamos a empezar en el verso 2. Tenga abierto Mateo porque vamos a trabajar en ese capítulo. Jesús fue el que dijo esto. Sabéis que dentro de 2 días, ¿cuántos días? 2 días se celebra la Pascua. ¿Será que los discípulos sabían eso? ¿No sabían que dentro de 2 días se celebraba la Pascua? Sí, lo sabían y sobraban. Ellos también eran judíos. Ellos también celebraban la Pascua. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Hasta ahí? Todo claro. Y el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué? Crucificado. ¿Qué tan clara sería esa frase para los discípulos? Porque Jesús siempre que hablaba de sí mismo se refería como el Hijo del Hombre. Incluso aquí lo escriben con mayúscula para hacer alusión a que es hacia Jesús que se refiere. Pero Jesús se revela a sí mismo como Hijo del Hombre porque él quería mostrar y confirmar que él era humano. Porque Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, mientras estuvo andando por ahí, ¿será que le daba frío? Sí. ¿Le daba hambre? Sí. ¿Le daba sed? Sí. ¿Le dolía? Claro que sí. Jesús, siendo 100% Dios, era 100% humano. Y cuando Él se revela, hace referencia al Hijo del Hombre para hacer referencia a que Él es humano. Pero ellos ya sabían que se refería a Él. ¿Y qué dijo que iba a pasar en 2 días? Iba a ser la Pascua, pero que también ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a ser? Crucificado. Y se lo dice a los discípulos ahí entre nos. ¿Será que todos escucharon? 12 hombres y Jesús alrededor de ese momento. Muy seguramente sí. Pero miremos lo que sucede más adelante. Entonces Jesús está en Betania, ahí pasando un momento, y llega una mujer y derrama un perfume finísimo y carísimo. Parece que no era imitación como tal de las que venden ahora. Y derrama ese perfume sobre Jesús. Y eso, la casa quedó oliendo a perfume. Me imagino que delicioso. Y los discípulos como que, uy, qué desperdicio. ¿Por qué partió el frasco? Bueno, hubiera sacado un poquito y se lo hubiera echado como hace uno cuando el perfume es imitación, entonces uno se echa bastante. Pero cuando es de marca, que es fino, entonces uno como que para que le dure. Y los discípulos reclaman, pero ¿por qué derramaron esto? ¡Qué desperdicio, por Dios! ¿Y qué dice Jesús? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Tremendo. Recordemos que estamos en la semana de Pascua. Todo eso pasa en estos mismos días. Y Jesús ya dijo que le iban a crucificar. Después dice que ese perfume que le echaron era para prepararlo ¿para qué? Para la sepultura. Esas frases, si las dijera alguien hoy en día, uno como que le diría, oye, ¿estás bien?
necesitas hablar. Está como raro, está como depresivo, como que ¿qué le pasa? O sea, a ver, estamos en la semana de Pascua, se supone que es un tiempo más bien de fiesta, como de compartir. Yo estoy hablando de que lo van a crucificar, de que lo están preparando para la sepultura. ¿Qué le pasa? Cuénteme, saca eso que tienes. Pero resulta que Jesús no era alguien deprimido, era el Maestro, el Hijo de Dios, y le estaba hablando estas cosas a los discípulos. Pasemos al versículo 20 al 22, ¿quién lo lee? Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va ¿a qué? A entregar. Y miren lo que pasa, verso 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Mire, Jesús le estaba diciendo que en 2 días, ¿qué le iba a pasar? Que lo iban a crucificar. No que se iba a ir de paseo. No que de pronto lo iban a meter preso. ¿Lo iban a qué? A crucificar. Y antecitos de eso dice que ya lo ungieron. ¿Para qué? Para la sepultura. Pero cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar, ahí sí que pasó. ¿Qué pasó con los discípulos? Se entristecieron en gran manera. Le pregunto, ¿será que los discípulos entendían el momento, el dilema, la situación en la que se encontraba Jesús? ¿O solamente observaban su propia encrucijada, su propia situación? ¿Por qué se entristecieron ellos? ¿Porque Jesús ya era crucificado? ¿O se entristecieron por qué? Ahí se entristecen. Ah, no, aquí comiendo chévere, bien, con el Señor, todo bien, ¿no? Pues sí, oiga, está todo bien, ¿cierto? Oiga, está rico, quedó esto. Ah, sí, bla, bla, bla. Me imagino ahí, ellos hablando. Y cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar, ahí sí, se entristecen. ¿Y qué preguntan? Señor, ¿pero qué es lo que te va a pasar, Señor? ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Hay carga en ti? ¿No, cierto? ¿Qué le preguntaron? ¿Seré yo, maestro? La tristeza de ellos era por su propio ser, no por lo que estaba pasando con Jesús. Tremendo, porque Jesús ya les había dicho y les había mostrado y todo lo demás, pero aún así, ellos estaban, era cada uno en su propio momento, en su propia situación. Y leamos el verso 31 al 35. Verso 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Ojo con esto, cuando él dice escrito está, hace referencia a alguna profecía escrita, mucho antes de ese tiempo inclusive. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué? Serán dispersadas. Eso es una profecía que estaba escrita que debía pasar. Ese heriré no es que un rasponcito. Ese heriré es la muerte. Herir de muerte. Verso 32. Mire con esta frase: pero después que haya resucitado. ¿Qué se necesita para resucitar? Primero haber muerto. No se resucita si no ha muerto. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33, mire eso. O sea, es que Jesús está hablando de que Él se va a morir, pero los discípulos hablan de otra cosa. Verso 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús está hablando de que va a morir y que va a resucitar, y Él le dice: pero de todas formas, yo nunca me escandalizaré. Verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Varias preguntas. Primero, Jesús dijo ¿cuándo? Verso 31. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Esta noche, porque ya ahí están en la última cena.
Ahí ya el Señor está en la última cena con sus discípulos celebrando la Pascua, que es la noche del jueves, que para ellos es el inicio del viernes. ¿Sí nos acordamos de eso? Recuerden que para los judíos el día comienza la noche anterior como a las 6. O sea, el domingo empezó el sábado en la noche y termina a las 6 de la tarde. A las 6 o a las 7. El asunto está en que ya habían participado como tal de la cena y Jesús les dice que ¿cuándo es lo que va a pasar eso? Esa misma noche. Le pregunto, ¿Jesús dijo que iba a morir? Sí, en el 31 le dice lo que dice la profecía: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí estaba hablando de que iba a morir. Y en el 32 dice después de que haya ¿qué? Resucitado, o sea que iba a morir o no. Sí. Que sí. Inclusive ya lo había dicho antes. Inclusive en el capítulo 26 lo encontramos en el verso 2, cuando dice que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuando los crucificaban quedaban medio vivos y medio muertos, o quedaban muertos totalmente muertos. Quedaban remuertos. Al que crucificaban o se moría o se moría. ¿Qué le hacían para confirmar la muerte del crucificado? Le quebraban una pierna, le partieron una pierna para ver si de verdad está totalmente muerto o todo lo contrario, está vivo. Pero a Jesús no le rompieron ningún hueso porque también tenía que cumplirse una profecía donde decía que no será quebrantado ninguno de sus huesos. Y a Jesús, en vez de quebrarle una pierna, ¿qué le hicieron? Lo traspasaron con una lanza. El que era crucificado, hermano, no lo bajaban hasta que no estuviera muerto. Inclusive eso era lo terrible de ese tipo de muerte, porque la persona tenía que quedarse ahí colgada hasta que se muriera. Terrible. Pero, ¿dijo Jesús que iba a morir o no? Sí. ¿Jesús le advirtió a Pedro? ¿Qué le advirtió? Que algo iba a pasar, que antes que el gallo canta, ¿qué horas canta el gallo? 3. Depende del gallo. Y depende de la finca. ¿Usted ya ha ido a una finca? Escucha. ¿Eso a qué hora es? 5 de la mañana. Varía, eso como que uno tiene que como que ajustarlo, eso depende de la fábrica donde salga el gallo. Pero el gallo canta cuando apenas está empezando a aclarar, o inclusive empiezan a cantar cuando está oscuro, y eso varía. Pero esto iba a pasar ¿cuándo? ¿Cuándo canta el gallo entonces? Para ellos es el mismo día, o sea, antes del amanecer. Recordemos que estamos en una noche que va a ser una noche larga, que están en el momento de la cena, que póngale que sean las 7, 7 y pico, no sé qué hora sería en el momento. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, o sea, ahorita, en este rato, Jesús le advierte. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le pregunto, ¿Jesús estaba bromeando? No. Estaba hablando en serio. ¿Será que Pedro pensó, ay no, señor, de esa broma usted siempre tan bromista, ala? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mire, ¿estaba Pedro hablando con razón o por emoción? Por emoción. Pedro le dijo, que me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Será que Pedro pensó, oye, Señor, ¿cómo así yo lo voy a negar? ¿Y 3 veces? Porque no era 1 ni 2, sino 3 veces. Y ahorita, antes de que amanezca, ¿cómo es posible eso? Eso le preguntó Pedro. Lo que le dijo es, ay, pero Señor, a ver, no me equivoque. Acuérdese que yo soy el Peter, el propio, el que está ahí listo en la jugada, para las que sea. Yo no lo voy a negar, inclusive aunque me toque morirme. ¿Eso era con razón o con emoción? Con emoción, y los demás discípulos le siguen el coro. Por la misma emoción. Sigamos, Mateo 26, verso 36 al 38. ¿Quién lo lee? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Verso 37, y tomando ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Los nombres en la Biblia son bastante complejos, entre otras porque no hay apellidos. Si fuera en esta época serían los 2 nombres, los 2 apellidos y el número de la cédula para que no se confundan. Los hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo.
pero a Jacobo también le dicen Santiago. Como a Pedro también se le llama Simón. Entonces no le dicen Simón Pedro. Y resulta que no es que le llame Simón Pedro. O es Simón o es Pedro. Entonces uno le dicen Pedro, otro le dicen Simón. Nombres complejos. Como todo el mundo le dice Toño, pues uno se supone que se llama Antonio. Y resulta que no, se llama Euclario. Así mismo. Algo así. Algo así. Entonces, tomando a quién, pero sí resaltan a uno. ¿A quién? A Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿qué? Velad conmigo. Le pregunto, ¿será que Jesús mostraba algún signo de preocupación? ¿O no se le notaba ni cinco? ¿Qué dice ahí? ¿Que comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse un poquito. Que casi no se le nota. Ah, no, dice que en gran manera. Se notaba. Porque es que estaba inquieto. Y ver al maestro en esas condiciones no era lo usual, al contrario. La barca se está hundiendo porque hay una tormenta. ¿Y él estaba haciendo qué? Angustiado. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Cuando la barca estaba hundiendo, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y fueron y lo llamaron y él se despertó. Ay, sí, qué pena, es que me dormí. ¿No es cierto? Lo regañó. Le dijo: ¿ustedes qué les pasa? A ver, recuerden que yo estoy aquí con ustedes. Y regañó a las nubes y a la lluvia, a la tormenta, y hubo gran bonanza. Ver a Jesús angustiado, ver a Jesús preocupado, eso era algo que no les pasaba. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces sí se le notaba. Le pregunto, ¿Pedro, Juan y Jacobo sospechaban que algo iba a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Estaban celebrando la Pascua. Están en una fiesta. Están con Jesús. ¿Qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Estamos aquí. Bien. Todos estamos bien. ¿Cierto? Y hablar entre ellos. ¿Todo bien? Sí. ¿Y el Señor? ¿Cómo estaba el Señor? No estaban viendo esas señales. Estaban tristes y angustiados hasta la muerte. Y uno diría, pero bueno, Jesús ya se había enfrentado antes a los líderes religiosos, porque en esa semanita él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito pero se tragan un camello completo. Y les estaba echando rayo. Y los escribas y los fariseos no eran cualquier cosa, son de los que de para dicen: usted no sabe quién soy yo. Son gente con poder, con autoridad, políticos de la época, líderes religiosos. Los líderes religiosos eran políticos, era gente pesada, y Jesús se les paraba al frente y les decía sus cosas. Ellos quedaban contentos, ¿cierto? Los escribas fariseos siempre contentos de lo que Jesús decía. ¡No! Pero eso ya había pasado antes. Eso no era la primera vez que Jesús se enfrentaba a ese grupo o a esos grupos. Todos los discípulos estaban, pero si estamos aquí en la Pascua, ya comimos la cena, ¿será que tiene hambre? ¿Será que le cayó mal la cena? No estaban evidenciando. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Cuál era la diferencia en esa Pascua? Porque es que muy seguramente ya habían celebrado la Pascua todos los años. ¿Cuál era la diferencia con esa Pascua? Él sabía que iba a morir. Lo que Jesús les había dicho, que iba a morir. ¿En cuánto tiempo? Ya les había dicho que en la Pascua iba a morir. Ya les había contado. Y además se le notaba. Estaba inquieto. Estaba angustiado en gran manera. Eso hacía la gran diferencia. Sigamos. Verso 39 al 41. Verso 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Era muy común que Jesús orara postrado, de rodillas o totalmente acostado en el suelo. Nada nuevo. Pero aquí dice, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si es posible que esta copa que me tengo que tomar, que está como amarga, pase. ¿Pero qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor sabía que iba a pasar por eso. Pero aún en su humanidad, en su parte humana, sabía que le iba a doler, que iba a ser difícil, que iba a ser terrible. No solamente desde el punto de vista físico, sino en el momento en el que iba a ser crucificado,
algo que debemos entender y ver es que el Señor iba a cargar el pecado de la humanidad. No más. Si la culpa de uno le pesa, ¿cómo era la culpa de toda la humanidad? Y Jesús, sin haber cometido pecado, iba a cargar con el pecado. Y en ese momento se iba a desprender del Padre, porque estaba con el pecado encima. Eso de pronto espiritualmente no lo alcanzamos a entender. Físicamente iba a estar difícil el asunto y espiritualmente en cambio también. No se sabe cuál de las dos era más difícil. Pero el Señor está ahí orando y clamando. Digamos que los discípulos, como están un poquito más allá, pues allá está orando el Señor, pero siempre está orando. Entonces, ¿y cuánto oraba Jesús? ¿Un ratico? No, eso oraba toda la noche y fuera el caso. Pero mire verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Orando, guerreando, intercediendo, acompañándolo. Ay no, durmiendo. ¿Y le dijo a quién? A Pedro. Es que la tenía encantada. Le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. ¿Qué hora era? Ni idea. Ni idea, pero no había cantado el gallo, entonces todavía estábamos en la noche. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Por qué? Porque estaba haciendo ¿qué, Pedro? Viendo con una seta gigante. ¿Cómo era que no se dieron cuenta que Jesús ya terminó de orar y fue hasta allá? Dormido totalmente. Pero miren lo que dice el verso 41. Velad y orad. O sea, esté despierto, esté pilas, en la jugada, atento. Y además de eso, ¿haciendo qué? Orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús le dijo que le iba a pasar esa misma noche. Sí. Y vuelve y le dice, vele y ore porque ya sabe lo que le va a pasar para que no entre en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu puede ser todo dispuesto, todo listo. Sí, estamos en la unción, eso estamos con Dios, estamos firmes con el Señor. Pero la carne es débil. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación, muchas veces gana la carne, aunque el espíritu esté dispuesto. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo lo que es velad y orad. Pilas en la jugada, atento y orando, buscando de Dios. Jesús le vuelve a advertir a Pedro. Listo, se lo dijo a él, pero también a los otros dos que estaban ahí. El grupito. Y cada quien se va nuevamente a hacer lo que estaban haciendo. Jesús volvió a orar y los discípulos volvieron ¿a qué? A dormir. Sigamos en lo que estamos. Jesús orando, intercediendo y guerreando y llorando lágrimas de sangre y mejor dicho, sudando, inquieto. Y los discípulos durmiendo. Eso ni los mosquitos le picaban, me imagino. Durmiendo ahí. ¿Será que Pedro, Juan y Jacobo entendían el momento en el que estaban? No. Parecían niños. ¿Sí le ha pasado a usted que se levanta y levántese, mi hijo, le cogió la tarde para el colegio? Y el hijo se levanta y vuelve y se duerme. Acaban de llegar como con hielo y echarle así el hielo así. Parecen niños. Uno de adulto. ¿Será que no me ponen eso? Me cogió la tarde. A ver otro ratito. ¿No es cierto? Corra. Pero Jesús llega y les dice, bueno, mi gente, ¿qué pasa? ¿Durmiendo? Despiértense a orar. ¿Y qué hicieron? 5 minuticos más. ¿Será que entendían ese momento en el que estaban? ¿Qué haría usted en ese momento si estuviera en esa situación? ¿Qué haría usted si usted fuera uno de esos 3 que estaban ahí? ¿Qué haría? Muchas cosas dice uno aquí, ¿cierto? No, yo sí estaría despierto, me le pegaría al Señor y le diría, Señor, pero ¿cómo así? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la vuelta? Explíqueme, usted que conoce el futuro, usted que es el que sabe lo que va a pasar, ¿qué hay que hacer? Y bueno, oremos, intercedamos, vamos a echar fuera todo espíritu de sueño.
¿Qué haría uno? ¿Qué haría uno en ese momento? Verso 46 en adelante. Y están ya durmiendo, Jesús va a llorar otra vez y vuelve y la encuentra durmiendo, entonces los deja durmiendo y después sigue orando y así. Verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Eso está pasando en esa misma noche. Jesús está orando, los discípulos durmiendo. Jesús viene y los despierta y dice, bueno, no van a velar, no van a orar, ¿qué estamos haciendo? Pilas, pilas, porque estamos en momentos complicados. Y se va a orar y ellos siguen durmiendo y vuelve otra vez, pin, 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 pin. Y resulta que llegó ¿quién? El que le va a entregar. ¿Quién era el que iba a entregar a Jesús? Judas. Dice, ay, bueno, ahora sí levántese. Como le pasa a uno, el niño va tarde para el colegio. Levántese, hijo, báñese, que es que ya es tarde, que no sé qué. Cuando ya pasó la hora de entrar, ya espera si llega tarde al colegio. Entonces, cuando ya está más grandecito, uno lo deja. Le dice, bueno, mijo, mire, ahora sí llegó tarde al colegio. Mi gente, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Venía ahí Judas. Ahora sí empezó el momento. Se prendió esto, hermanos. Porque hasta ahí no ha pasado prácticamente nada. Cenaron, comieron, cantaron el himno. Inclusive dice ahí, se fueron a orar. Lo de siempre, lo de siempre. ¿Y ahora qué pasa? Viene el Judas. Verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él ¿qué? Mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Venía una turba, un montón de gente con armas. ¿Se ha visto eso en las noticias o en los videos o en las películas cuando vienen con antorchas y con trinches y con espadas? Vienen a negociar, ¿cierto? No. Cuando llega la primera línea ahí a la carretera, ¿usted qué hace? A correr, no se va a quedar ahí a ver qué pasa. ¿Sí? Usted ve las noticias ahí, los muchachos estos encapuchados, tirando papas bomba y eso, ¿usted queda ahí? Está como peligroso el asunto, es para ir a hablar, ¿cierto? Y el gobierno espera que porque tiene un chalequito azul lo vayan a escuchar. Sí, sigue creyendo, ¿no? Venía una gente armada. ¿Y venían de parte de quién? De los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, porque es que ellos los conocen. Epa, está complicado el asunto, verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Le saludó de un pico en el cachete. Verso 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús, ¿y qué hicieron? Le prendieron candela. Ese le prendieron es, lo atraparon, lo capturaron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó ¿qué? La oreja. ¡Fua! Se puso violento esto. Verso 52. Bueno, ¿quién era ese? El que le cortó la oreja. Pedro ya había dormido un ratico, ya estaba así más fortacho para continuar el turno. Ahora sí para las que sea. ¿Cómo así que van a atrapar al maestro? ¡Ting! Le voló la oreja. Verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Tremendo, ya hemos hablado que 12 legiones de ángeles es un montón de ángeles. Y que así hubiera sido facilito, inclusive Jesús hubiera podido pedir fuego del cielo. Señor, manda fuego del cielo y solucionaba el problema. Pero volvamos nuevamente a hablar de Pedro. Aquí estaba en una situación extrema, rara, diferente, que no había tenido que enfrentar nunca. Primero, había mucha gente armada o sin armas. El verso 47 dice que estaban armados con espadas y palos. Con los solos palos uno se asusta, ¿sí o no? Se enfrenta al otro y el otro saca un palo así, bate. Ah, no, chao.
no. Pilas. Pero no, mucha gente armada. Le pregunto, ¿atraparon a Jesús? Sí. En el verso 50 dice que le prendieron, que lo atraparon. Eso es algo que no había pasado tampoco. Jesús se ha enfrentado a los escribas y fariseos y le ha hecho un montón de cosas. Pero que lo agarraran, que lo atraparan, no. Inclusive su palabra dice que él se iba caminando entre ellos y se les iba. Se les escapaba, se les volaba. Tanto a los buenos como a los malos. Una vez el grupo decía, uy, este es el Mesías, vamos a nombrarlo rey. ¿Y Jesús qué hizo? No, todavía no, chao. Y se les escabulló. Y los escribas y fariseos también querían cogerlo para apedrearlo. Y él caminaba entre ellos y les iba. Pero aquí, ¿qué había pasado? ¿Lo habían qué? Atrapado. Que ni siquiera lo tocaban. Jesús dijo, alguien me ha tocado, Señor, pero todo el mundo lo está apretando aquí. ¿Cómo va a decir que alguien lo tocó? Sí, porque el poder ha salido de mí cuando sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre. O sea que agarraron a Jesús. O sea, ¿se imagina usted a Pedro? Pedro viendo que su maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Rey, el que hacía los milagros, el que tenía tanto poder y autoridad, estaba agarrado con él, un montón de gente que lo han agarrado, aparentemente sin poder defenderse. Jesús nos estaba defendiendo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la profecía. No era porque Jesús, me quedé sin fuerza de repente. Es que me dio miedo, estoy en shock. Me quedé en shock. No, pero Jesús nos estaba defendiendo. Le pregunto por qué Pedro tenía una espada. Eso lo vimos el miércoles, hermano. ¿Por qué Pedro tenía una espada? Pasemos más adelante, versos 55 y 56, quiero leer. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos huyeron, cumpliendo lo que decía el verso 31. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos huyeron porque cuando atrapan a Jesús tenía que cumplirse eso. Un momento violento, un momento difícil, un momento complejo, pero eso debía pasar. Por eso Jesús no se defendió. Porque Jesús se puede defender ahí o no. ¿Sabía karate, kung fu, alguna cosa así? No necesitaba con la autoridad de su voz. Recuerda cuando preguntan, ¿y buenas, quién es Jesús? Y él dice, yo soy. ¿Qué le pasó a los que venían por él? Se tropezaron y se cayeron. Con solo decir eso. ¿Cómo diría si realmente Jesús hubiese intentado defenderse? No tenía que hacer mucho, hermanos. Pero debía cumplirse la profecía. Y mire, Jesús lo llevan entonces ante el concilio. Volvamos a Pedro. Y mientras tanto, Pedro, versos 69 y 70, ¿quién lo lee? Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús le había dicho, heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. La situación estaba caliente, estaba difícil, estaba peligroso, estaba muy extremo el asunto. Inclusive le había cortado la oreja a uno de los líderes. ¿Pero dónde estaba Pedro? Pedro estaba sentado fuera en el patio del concilio, donde estaba pasando todo el bololó, donde estaba todo el problema, y él aún estaba ahí. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tremendo, o sea, como que, usted estaba con él, ¿no? Mire, este estaba con él. ¿Cómo estaría Pedro en pepillar? Yo que me puse el bigote diferente. O tenía así la capucha escondido. ¡Lo pillaron! ¿Mas él qué hizo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús estaba orando? Durmiendo.
¿Actuó por razón o por emoción cuando Jesús le advirtió? Por emoción, y por esa misma emoción le cortó la oreja a este hombre. Por andar dormido, por emoción, estaba metido donde no le convenía, a pesar de la clara advertencia profética de Jesús. Jesús le había advertido claramente, le había dicho, le había contado, pero por estar dormido, por actuar por emoción, terminó estando donde no le convenía estar. ¿Necesitaba Pedro estar ahí? No. ¿Qué iba a hacer? ¿Cortar más orejas? No. Al contrario, el momento se puso terriblemente violento. No se quede ahí. Versos 71 y 72. ¿Quién lo lee? Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también esta estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Por andar dormido, por emoción, estaba haciendo lo que no le convenía, a pesar de la clara advertencia profética de Jesús. No solamente estaba donde no debía estar, sino que ahora estaba haciendo lo que no debía hacer. Inclusive juró que no lo conocía. Ya eso le ha hecho que no juren. Versos 73 y 74, quiero leer. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Por andar dormido o por emoción, terminó pecando voluntariamente, a pesar de la clara advertencia profética de Jesús. Le pregunto, ¿eso nos pasa a nosotros? ¿Nos pasa, hermanos? ¿Nos dormimos en la iglesia? ¿Nos dormimos en la iglesia? ¿Por qué? Porque no entendemos la situación en la que estamos. No nos damos cuenta del momento coyuntural en el que nos encontramos. Porque es que uno en el colegio está en una clase porque le tocó esa clase, y esa clase no es aburrida, sino reaburrida. Así como es un trinomio cuadrado perfecto. Se duerme. ¿Por qué? Porque uno de los muchachos no sabe que eso le importa, que eso le interesa, que eso debe aprenderlo. Después se le va a olvidar, de pronto no lo va a usar, pero no se da cuenta del momento en el que está. Pero en la iglesia también nos pasa. Es que el pastor lo arrulla a uno. Pero somos nosotros los que debemos estar dándonos cuenta con los ojos abiertos de en qué momento estamos. ¿Puede uno estar cansado en la iglesia? Sí. Por ejemplo, el que trabaja de noche, le tocó turno el sábado en la noche y llega el domingo en la mañana al servicio, ¿cómo va a estar? Fresco como una lechuga. No, le cuesta, pero si está en lo que está, en el momento coyuntural en el que estamos, porque es que eso es lo que hace la diferencia. Nosotros no vamos a la iglesia por ir. Es que el domingo hay que ir a la iglesia y ya. De pronto cuando uno está chico que lo llevan a uno las malas. De pronto no de la oreja. Pero ya cuando estamos nosotros aquí conscientes de lo que les pasó a los discípulos. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se quedaron ¿qué? Dormidos. Y Jesús le advierte. Y aún así, ¿qué sigue haciendo? Durmiendo. Y nos pasa, nosotros nos damos cuenta que estamos expuestos a la tentación. ¿O no estamos expuestos a la tentación? Claro que sí. Y más ahora que conocemos del Señor. Porque aparecen más cosas. Antes no, ni le prestaba atención. ¿Estamos expuestos al pecado, hermanos? Sí. ¿Hay mucho por qué orar? Sí. ¿Hay problemas? Pero poquitos. ¿Hay poquitos problemas? Hay mucho por qué orar. Es un momento clave en nuestra vida. Pero como uno no le está prestando atención a lo que dice el Señor, aunque sea clarito, aunque sea obvio, aunque sea evidente, aunque sea esa clara advertencia profética, ¿qué hace uno? Se queda dormido. Y cuando se despierta, actúa por emoción.
¿Se ha visto eso? Que usted despierta al muchacho, ¡ay, llegó la tarde! ¿Qué? Y se levanta todo bravo. Ah, no, caga el oficio. Porque actúa por emoción. ¿Nos pasa? Nos pasa, hermanos. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Ahí sí, ¿no? Cuando uno ya está metido en el lío, ahí sí se acuerda de lo que el Señor dice. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Por la pura misericordia de Dios, no pasó a mayores Pedro en ese momento. Porque lo estaban acusando. Jesús iba a ser crucificado, a ser sentenciado. Y encuentran a Pedro y dicen: oiga, usted como que parece, porque hasta ahora ha parecido. ¿Qué le iba a pasar entonces a Pedro donde lo agarren? Lo iban a matar ahí mismo. Iba a morir de pronto con Jesús, y iba a ser crucificado de pronto con Jesús. Porque si cae Jesús, caían todos. Es que no iban solamente por Jesús, al atrapar a Jesús, quedan con los discípulos. No, ustedes no, venimos más por él, que es el que tiene la recompensa. No, hubieran atrapado también a los discípulos. Donde queden ahí, los agarran. Pero miren, ¿nos pasa o no nos pasa? Evangelio de Juan, capítulo 21, para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 14 en adelante. Ahí Jesús ya había muerto, crucificado. Había sido sepultado, pero también había resucitado. Ya había resucitado. Y Evangelio de Juan, capítulo 21, del 14 en adelante dice: esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. La 3ª vez que le apareció. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Eso, Pedro, empezó a descifrarse. Por favor, claro que sí. O sea, no me notan. O sea, a ver, recuerde que yo fui el que sacó la espada y sí. Recuerde que le contestó así como de una vez. Pero Jesús, verso 16, le dice, volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ajá. Pedro le queda así como que: pues sí, para las que sean, normal. Verso 17, le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? ¿Por qué será que se entristeció Pedro cuando le dijo la 3ª vez? ¿Por qué no en la primera? ¿Por qué no en la 2ª? ¿Por qué en la 3ª? Porque se acordó que le había negado ¿cuántas veces? Estábamos resolviendo un asuntico pendiente. Se acordó y se entristeció, y ahí sí. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La instrucción fue la misma en la primera, en la 2ª y en la 3ª. Le estaba diciendo: Pedro, yo sé que usted me negó, no una, sino que puso violento en la 2ª, y en la 3ª sí, acabo de barrar. Pero yo sí te sigo amando igual, y la instrucción que tienes es la misma: apacienta mis ovejas, predica, enseña, discipula, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Sí, lamentablemente sí nos podemos equivocar, inclusive seguido. Pero la profecía que Jesús le había dicho de que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, cumple las características de toda profecía. La profecía busca exhortar, enseñar, corregir, pero también bendecir y asimismo consolar. No es decirle: mira, esto va a pasar para que usted se pudra en el infierno. No, es todo lo contrario. Cuando Jesús le dice a Pedro
que iba a ser zarandeado por el diablo, Jesús le dice que le había rogado para que no menguara, sino que cuando volviese, siguiera nuevamente en el camino con sus hermanos. La profecía como tal de Jesús. Lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos enseña hoy, no es para que nos condenemos, hermanos, sino por todo lo contrario, para que nos demos cuenta que nos estamos quedando dormidos en este tiempo y actuemos conforme al Señor, para que corrijamos nuestros pasos, para que andemos conforme a Él. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque el Señor nos muestra que nosotros podemos andar con Él y que debemos andar con Él para hacer lo correcto delante del Señor. Caminar conforme a su voluntad y que nos demos cuenta que estamos en momentos extremos, así que no es tiempo de dormir. Duerma en su casa. Duerma cuando es el tiempo. Si usted es un guardia de seguridad y se acuesta a dormir, ¿qué le pasa? En el mejor de los casos, lo echan por andar durmiendo. Oremos, Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia en este momento. A ti la alabanza, la honra y la adoración, poderoso Rey. Porque por tu gracia y tu misericordia, aunque nos has visto durmiendo, en el momento de crisis, nos has llamado para darnos la oportunidad de que estemos velando y orando para que no entremos en tentación. Porque nuestro espíritu realmente está dispuesto a la verdad, está dispuesto a hacer lo correcto, Señor. Pero la carne es débil. Y por andar haciendo lo que no debemos hacer, o estando donde no debemos estar, o estar pensando lo que no debemos pensar, o hacer las cosas por emoción, terminamos por pecar, Señor, y a veces deliberadamente. Gracias por tu misericordia y por la oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti. Gracias, Señor.